Se dice que en el misterioso desierto blanco habitan criaturas de un poder aterrador, una serpiente blanca capaz de comer glaciares, un enorme oso gris que hace temblar la tierra y una rata oscura que envenena los mares. Pero según las palabras de un emperador que logró volver con vida de aquel lugar, lo más peligroso del desierto blanco no son los monstruos. La historia comienza mostrándonos a un grupo de humanos despedazando a monstruos en lo más profundo de este campo nevado. Por su aspecto y fuerza bruta queda claro que se trata de bárbaros, esa especie que solo confía en la violencia para todo. Sin embargo, entre ellos conocemos a nuestro protagonista, quien nos revela que este mundo no era exactamente lo que había pedido, pues en su vida anterior soñaba con reencarnar en un lugar lleno de fantasía y magia. Para llevarlo a cabo, escaló la montaña más alta y viajó hasta el centro de la Tierra, esperando algún milagro. Pero nada ocurrió. La realidad estaba muy lejos de la fantasía. Aún así, cada noche rezaba para que al despertar todo fuera un sueño, hasta que un día esa oración finalmente se cumplió. El plano cambia y ahora vemos a un grupo de mercenarios cruzando el desierto blanco con la misión de escoltar a una joven de la familia Akasha. El viaje parecía una locura y los hombres empezaban a quejarse en voz baja. Mientras tanto, la chica de cabello azul nos cuenta una antigua historia. Hace mucho tiempo, un emperador que soñaba con conquistar el mundo puso sus ojos en dominar el desierto blanco. Para ello reunió incontables soldados y entró él mismo en esas tierras heladas. Pero la tragedia llegó años después, cuando el imperio ya había caído en el olvido. El emperador al fin regresó, mucho más viejo y sin ningún soldado a su lado. Sus palabras fueron lo más inquietante. En ese campo nevado habitaban monstruos terribles e imposibles de imaginar, pero lo más peligroso no eran los monstruos, sino los bárbaros. De vuelta al presente, el mayordomo de la joven insiste en que todo aquello no es más que una leyenda, pues jamás se ha confirmado la existencia de un bárbaro. Sin embargo, el carruaje se detiene de golpe, cuando los mercenarios ven una figura humana a lo lejos, acercándose lentamente. La tensión crece, todos se preparan para luchar, pero para sorpresa de todos, el extraño se presenta con voz tranquila. Soy, ¿qué tal?, el bárbaro plateado. Nuestro protagonista observa la situación y comprende de inmediato que se trata de una caravana de comerciantes protegidos por guardias contratados. Con calma les advierte que este es un lugar en el que no podrán sobrevivir y por eso se ofrece a guiarlos a través del desierto. Los mercenarios se miran entre sí, dudando sin saber qué hacer, hasta que el capitán consulta a la joven de cabello azul. Ella pregunta qué pasaría si decidieran pelear contra él y el capitán, con franqueza, responde que sería una completa estupidez. Al final aceptan la propuesta, así que Tal se acerca con paso firme para hablar directamente con la empleadora. Nuestro protagonista sube al carruaje y de inmediato la joven de cabello azul queda fascinada al darse cuenta que un bárbaro de las leyendas está justo frente a ella. Sus pensamientos son interrumpidos por la voz de Tal, sorprendido de sentir tanto calor en el interior, ya que mantener esa temperatura en medio de un campo nevado debería ser casi imposible. Ella le confiesa que es gracias a la magia y él no puede ocultar su emoción al confirmar que este mundo realmente está lleno de lo que siempre soñó. De todos modos, le advierte que, como habrá notado, este lugar es demasiado peligroso y las posibilidades de que logre pasar a salvo con esos comerciantes son casi nulas. Por eso les protegerá, pero con una condición. Ella deberá darle información sobre el mundo más allá del desierto. La joven acepta, pues tampoco tiene opción y se presenta con orgullo como Mileina de la familia Akasha. La escena se corta para mostrarnos el pasado de nuestro protagonista, aquel que siempre anheló vivir en un mundo de fantasía. Un día abrió los ojos y descubrió que se había convertido en un bárbaro atrapado en un infierno helado. No había tiempo para preguntas, solo existía un frío insoportable y monstruos de fuerza inimaginable. Para sobrevivir, lideró a su tribu en cacerías desesperadas, resistiendo sin descanso. No sabe cuántos años han pasado realmente, pero ha luchado por largo tiempo buscando escapar de ese lugar. Sin embargo, una fuerza desconocida le impuso una condición: solo podrá salir del campo nevado cuando cumpla con todas sus misiones, y justo cuando estaba a punto de rendirse, recibió su primera visita desde el exterior. En ese instante lo comprendió todo. Más allá de esas tierras heladas existía el mundo de fantasía y magia con el que tanto había soñado. A partir de entonces ya
no solo luchó por sobrevivir, sino por completar una misión tras otra, decidido a abandonar algún día este sitio maldito. De regreso al presente, Ketal reflexiona que mientras siga atrapado allí, cualquier información del mundo exterior será invaluable. La mayoría de humanos que ha encontrado hasta ahora solo reaccionaban con miedo y violencia, o simplemente perdían la cordura. Por eso interroga a Mile, preguntándole si transporta armas, pues escucha el rugido del acero golpeando contra los carros. Ella confirma y le cuenta que afuera el imperio y el reino están en guerras. El imperio avanza con una fuerza imparable gracias a su número y suministros, pero el reino resiste con fiereza gracias a dos figuras legendarias, el maestro de la espada y el héroe que protege la frontera. Nuestro protagonista, intrigado, pregunta qué clase de poderes usan esos guerreros, y la joven le explica que en este mundo existe una fuerza llamada misterio. Solo unos pocos pueden sentirlo o usarlo, y a ellos se les otorgan rangos de poder. Los más débiles son los de tercera clase, capaces únicamente de percibir el misterio. Por encima están los de segunda clase, quienes ya pueden emplearlo. Luego se encuentra la primera clase, formada por caballeros, magos e incluso invocadores de espíritus, capaces de manifestar ese poder como maná o aura. Más allá de esos límites aparecen los trascendentales, seres que dominan el misterio a voluntad y son capaces de todo tipo de prodigios, como el maestro de la espada. Y por último, en la cima está el héroe, un monstruo que ha superado los límites del misterio, capaz de influir con su poder el mundo mismo. Cada palabra enciende más la emoción del protagonista, que no puede esperar a dejar atrás ese infierno y conocerlo todo. De repente Mile le pregunta si de verdad es un bárbaro. Ketal asiente, pero se sorprende de que ella lo supiera. La joven sonríe con calma y responde que por supuesto, porque los bárbaros son leyenda. Le relata la antigua historia del emperador que regresó del desierto, lo cual provoca la risa de Ketal, quien comprende que aquel hombre, el cual pensaba que estaba loco, en realidad era un emperador. Cambiando de tema, Ketal observa el gran número de carros y le pregunta por qué transportar tantas armas cruzando un lugar tan mortal. Con un gesto sombrío, Mile responde que su familia ha vivido el comercio por generaciones y acumuló una gran riqueza, pero los celos y el sabotaje de otros han dejado a la familia Akasha en una deuda inmensa. Este arriesgado viaje es la última oportunidad para evitar su ruina. Ketal conecta las piezas y deduce que si el imperio ya posee un poder abrumador gracias a sus números y suministros, entonces las armas deben estar destinadas al reino, que en plena escasez seguramente pagó un precio altísimo por ellas. Aunque no conoce el valor exacto de las cosas en el exterior, está seguro de que esta cantidad de armamento vale lo suficiente como para arriesgar la vida en una travesía suicida. Además, nota que si tuvo que cruzar el desierto significa que su territorio colinda directamente con el imperio. Mile queda impresionada. Siempre había escuchado que el bárbaro de las leyendas era un salvaje ignorante, pero frente a ella se revela alguien astuto y calculador. De pronto, el ambiente se estremece por los gritos de los mercenarios. Mile no puede ocultar el miedo que recorre su cuerpo. La razón es clara. Frente a ellos se alza uno de los monstruos más temidos y a la vez más comunes del desierto blanco, el llamado Slime Negro. En incontables registros antiguos se menciona que aunque muchos guerreros poderosos intentaron conquistar estas tierras, muy pocos regresaron con vida. Los pocos que lo lograron describieron horrores indescriptibles, y entre esas criaturas el Slime Negro aparecía una y otra vez en sus relatos. La joven observa a Ketal, esperando que muestre el mismo temor, pero lo que escucha la deja completamente atónita. Con calma, él llama a esas criaturas simplemente chiclosos y asegura que incluso son comestibles. Sus palabras parecen una broma imposible y sin embargo las pronuncia con una tranquilidad absoluta, como si hablar de devorar un monstruo fuese lo más natural del mundo. Mientras tanto, los mercenarios con las manos temblorosas se preparan para la batalla. La tensión se palpa en el aire, pero nuestro protagonista levanta la voz y les dice que no se preocupen, que su papel aquí es proteger sus vidas y que esta criatura no representa una amenaza tan grande. De hecho, insiste en que son ellos quienes debería encargarse del combate, pues quiere medir con sus propios ojos el verdadero nivel de los humanos del exterior. El choque es rápido y brutal, las armas se hunden en el cuerpo viscoso del slime, que se regenera una y otra vez, hasta que finalmente el capitán consigue clavar su espada en el núcleo brillante que se oculta en su interior. Con un grito de victoria lo atraviesa y el monstruo se derrumba, y los mercenarios celebran orgullosos de su triunfo. A partir de ese momento la caravana continúa avanzando y enfrentándose a otros
otros monstruos que aparecen en el camino. Uno tras otro son derrotados y poco a poco los soldados comienzan a confiar demasiado en sus propias fuerzas. Ese exceso de confianza pronto se transforma en arrogancia. Algunos empiezan a murmurar que tal vez ese bárbaro no es tan fuerte como parece, que probablemente los monstruos del desierto son mucho más peligrosos que él y que lo único que hace es aprovecharse de ellos para avanzar tranquilo. El descontento crece hasta que finalmente varios soldados, envalentonados por sus victorias, los retan directamente a un combate para comprobar si realmente merece el respeto que ha exigido. Nuestro prota, lejos de molestarse, acepta la idea con una media sonrisa. Sin embargo, antes de que el enfrentamiento pueda comenzar, se detiene y alza la mano en silencio. Su mirada se clava en el horizonte y de inmediato anuncia que esa pelea deberá esperar, porque invitados no deseados acaban de llegar. En ese instante, un sonido gélido y sangriento atraviesa los cuerpos de los soldados, paralizándolos, pues una gigantesca serpiente emerge entre la nieve, arrastrando consigo un aura que aplasta la voluntad de los hombres. El miedo los deja clavados en el suelo, pero Ketal da un paso al frente. Con voz firme le ordena a la criatura que se marche, pues esos humanos son sus invitados. La serpiente, visiblemente inquieta, lo observa con odio y le recuerda que este territorio no le pertenece, que está olvidando las leyes del desierto blanco. Las palabras se clavan como veneno en el aire, pero el bárbaro no cede. El diálogo no lleva a nada y en cuestión de segundos la batalla estalla. La serpiente lanza su cuerpo como un látigo mortal y Ketal responde de la forma más brutal y directa posible. Un puñetazo devastador que impacta contra la criatura y la deja inconsciente de inmediato. Con rabia en la voz, grita a Mile que terminará esto rápido para poder continuar con su respectivo viaje. Los soldados observan en silencio, incapaces de procesar la facilidad con la que ese hombre derribó a un monstruo al que ninguno de ellos se había atrevido a enfrentar. Avergonzados, se disculpan uno tras otro por haberlo subestimado. Más tarde, en la calma del camino, Ketal fija sus ojos en Mile. Con tono serio le dice que por su forma de hablar y de vestir, no parece ser una simple enviada de su familia. Así que, ¿qué hace una mujer como ella en un viaje comercial tan peligroso? La joven guarda silencio unos instantes antes de revelar la verdad. Es la primogénita de la concubina del señor Akasha, hija de la segunda familia, lo que significa que carece de poder real dentro de la propia familia. Más aún, en su hogar, los hijos de concubinas son tratados poco más que como sirvientes y precisamente por eso decidió ofrecerse como voluntaria para esta misión, con la esperanza de que si lograba tener éxito, podría demostrar su valía y cumplir con sus propias ambiciones. La charla es interrumpida cuando uno de los guardias anuncia que finalmente han llegado a su destino. El blanco eterno del desierto comienza a ceder ante el verde paisaje y en ese ambiente más cálido, Mile conversa por última vez con Ketal. Con una mezcla de curiosidad y timidez, le pregunta qué quiso decir exactamente cuando la llamó inteligente y ambiciosa. Él responde con seriedad, sin rodeos. Sus palabras significan exactamente lo que parecen. Le recuerda que aunque la familia Akasha fue poderosa en el pasado, ahora está al borde del colapso. Sin embargo, si ella, siendo hija de una concubina, logra tomar la iniciativa y evitar la caída de su casa, entonces tendrá en sus manos el poder de llevarla hacia la grandeza. Con una sola acción podría abrirse el camino para controlar todo. Mile queda impresionada. A los ojos de la noble, aquel bárbaro no solo es una fuerza imparable, capaz de derrotar monstruos legendarios, sino un hombre con una inteligencia y visión poco comunes. Fascinada, le ofrece que si algún día logra abandonar el desierto blanco, se una a ella. Ketal, sin embargo, rechaza la oferta con calma. Aún está condenado a esas tierras heladas y no puede partir, pero Mile no quiere dejarlo sin un vínculo, así que le entrega una joya con el emblema de su familia. Si algún día llega al mundo exterior y busca a los Akasha, ese objeto bastará para que lo reconozcan. De esta forma se despiden y el tiempo comienza a avanzar. Pasan los años, las misiones continúan una tras otra, hasta que tras completar la misión 784, nuestro protagonista logra por fin lo que tanto había esperado: abandonar para siempre los campos de nieve. El fragante olor de la hierba, el aroma de un río cercano y hasta la presencia de animales en movimiento llenaban el aire con una frescura que nuestro protagonista jamás había experimentado en las llanuras nevadas. Durante años, en ese mundo helado, su nariz solo conoció el frío, la nieve y la sangre metálica de los monstruos que habitaban allí. Ahora cada respiro era un recordatorio de que estaba en un lugar distinto, un territorio donde la vida florecía con fuerza. En medio de esos pensamientos, sus ojos se detuvieron en el horizonte y distinguieron a lo lejos una aldea escondida entre los árboles. Sin dudarlo, decidió dirigirse hacia ella. Mientras tanto, en ese mismo poblado, un
un grupo de elfos se encontraba trabajando en su instalación. Habían llegado hacía poco tiempo y buscaban convertir ese sitio en un refugio seguro. Las montañas nevadas no estaban tan lejos y uno de los jóvenes expresó su preocupación. ¿No era peligroso levantar su hogar tan cerca del desierto blanco? El anciano encargado lo tranquilizó con firmeza. Durante miles de años, nada había emergido de aquel lugar maldito. Además, habían colocado una barrera mágica que ocultaba su presencia y hacía que a los ojos de cualquiera el asentamiento pareciera un bosque común. Y aun si lo imposible sucediera y algo lograra cruzar, contaban con la reina de los elfos, una figura tan poderosa que aseguraba la paz del pueblo. No había, según él, motivo alguno para temer. Lejos de ellos, Ketal frunció el ceño. Había sentido algo extraño como un rasgado invisible, similar a la ruptura de una barrera, pero su atención se desvió al instante cuando vio una pequeña elfa extraviada entre los árboles. Su corazón se aceleró y por primera vez estaba viendo con sus propios ojos a un elfo, la raza más icónica de todas las leyendas de fantasía. Sin embargo, cuando se acercó para ayudarla a volver a su aldea, su imponente presencia y su rostro endurecido por años de batallas asustaron a la niña hasta tal punto que se desmayó en el acto. Con cuidado, Ketal la levantó y sin pensarlo dos veces, decidió llevarla de regreso, esperando que los elfos lo recibieran con gratitud, pero la realidad fue todo lo contrario. Apenas entró en contacto con ellos, lo rodearon con armas alzadas y lo amenazaron, exigiendo que soltara a la pequeña. Su voz grave intentó explicar que no era su enemigo y para demostrarlo, permitió que la niña regresara con los suyos. Sin embargo, los elfos no escucharon y en un abrir y cerrar de ojos, una lluvia de flechas se lanzó sobre él. Ketal suspiró, consciente de que la situación estaba saliéndose de control. Intentó contenerse, liberando solo una fracción de su poder para detener los ataques sin causar daño, pero la presión acumulada terminó desbordándose. La tierra tembló, árboles se partieron y parte del ecosistema quedó destruido bajo el peso de su fuerza. El caos fue tan grande que la reina de los elfos apareció de inmediato, lanzando una flecha de fuego directo contra su pecho. El proyectil ardió con intensidad, pero no logró hacerle daño. Sin detenerse, la soberana continuó atacando, decidida a eliminarlo. Al ver que no había voluntad de escuchar, Ketal endureció la mirada. Durante todos esos años en las llanuras nevadas había aprendido una lección clara. La gente muchas veces solo atiende a la razón después de haber recibido un golpe. La reina, viendo que sus ataques eran inútiles, invocó entonces a un espíritu de fuego, un toro llamiente que rugió con un poder majestuoso. Para cualquiera sería una visión aterradora, pero para Ketal fue todo lo contrario. Después de años enfrentando criaturas grotescas y deformes en el desierto, contemplar una bestia tan hermosa lo llenó de emoción. Con una sonrisa casi infantil, avanzó y en un instante su puño destrozó al espíritu, desintegrando su forma y provocando una explosión devastadora que sacudió la tierra como si un trueno hubiera caído del cielo. La reina, superada, cayó de rodillas y comprendiendo que no tenía posibilidad de vencer, suplicó por su vida. Fue entonces cuando al fin sus oídos estuvieron dispuestos a escuchar. Ketal con voz serena le explicó que no era su enemigo. El silencio se extendió hasta que tras una larga conversación, la reina aceptó sus palabras y se disculpó por haberlo juzgado mal. Ketal, por su parte, le confesó que era la primera vez que veía un elfo, pues en el desierto blanco no existía ninguno. La revelación la dejó helada. Ese hombre no era otro que el bárbaro Ashen del campo nevado. De inmediato la preocupación la invadió. Si él había salido, ¿no podrían salir también los otros monstruos que habitaban allí? Pero nuestro prota negó con calma. Incluso las criaturas más poderosas, como las serpientes, estaban sometidas a rigurosas leyes que les impedían abandonar ese lugar. Más tranquila, la reina le preguntó si había algo que pudiera hacer por él, como muestra de disculpa. Nuestro prota no respondió de inmediato y en cambio devolvió la pregunta. ¿Otros seres distintos a los elfos pueden formar contratos con espíritus? La mujer se mostró pensativa. Entre los humanos, aquellos con una profunda afinidad con la naturaleza a veces lo lograban, así que como tal no era imposible. Finalmente, como compensación, le ofreció un regalo prohibido, una llave que abría el camino hacia el santuario de los elfos, un lugar vetado para cualquier humano. Antes de entregársela, lo advirtió: cuando su dios lo encontrara, lo pondría a prueba y solo de él dependería pasarla. Con aquel obsequio en su poder, Ketal retomó su viaje. Sin embargo, su sola presencia fue detectada a lo lejos por los soldados de la frontera del reino de Barkan. Alarmados, corrieron a detenerlo y lo encontraron de pie, imponente, con el caballo plateado y una cicatriz marcada en el pecho. Al verlo no dudaron, ese debía ser el legendario bárbaro plateado. Enseguida se pusieron en guardia. Ketal levantó la mano y habló con firmeza. No era su
su enemigo, solo deseaba visitar su territorio. Sorprendido por sus palabras, los soldados decidieron escoltarlo hacia adentro para interrogarlo y verificar su identidad. Sin embargo, él no tenía pruebas claras que lo acreditaran, excepto la joya que Mile le había entregado 5 años atrás. Uno de los guardias la reconoció al instante. Pertenecía a los comerciantes del reino de Nian, quienes habían ganado importancia bajo un nuevo líder en los últimos años. Aún así, no podían confirmar del todo su historia solo con eso, pues se encontraban en las tierras de Kehentra. Finalmente, el capitán tomó una decisión. Le permitirían la entrada, pero con una condición. Debía superar una prueba para demostrar que no presentaba un peligro. Tendría que unirse a otros 3 aspirantes que buscaban ingresar al reino y juntos despejar una mazmorra cercana infestada de no muertos. Nuestro prota aceptó sin dudar y en poco tiempo se reunió con sus compañeros de prueba. El primero, llamado Kazan, un ladrón ágil y astuto; Alessandro, un autoproclamado paladín que irradiaba orgullo; y por último, Hayes, una clérigo al servicio del dios de las mentiras y el engaño, cuya mirada enigmática ocultaba más de lo que decía. Tras las presentaciones, los 4 fueron guiados hacia la mazmorra, una construcción sombría de 3 pisos en la que predominaban esqueletos y criaturas no muertas. Su misión era clara: limpiar por completo el lugar y regresar con pruebas de su victoria. El verdadero inicio de la prueba había comenzado. Antes de adentrarse en la mazmorra, el grupo se reunió para definir la estrategia que seguirían. La tensión era palpable, cada uno consciente de los peligros que aguardaban tras las puertas de aquel lugar. Nuestro protagonista y el paladín asumirían la vanguardia, preparados para enfrentar cualquier amenaza directa que se cruzara en su camino, mientras que el ladrón se encargaría de inspeccionar el terreno en busca de trampas, moviéndose con sigilo detrás de ellos. La clérigo, por su parte, se mantendría en la retaguardia, lista para brindar apoyo con sus habilidades curativas y defensivas. Cada uno tenía un papel crucial y la coordinación sería la clave para sobrevivir. Al ingresar, la atmósfera dentro de la mazmorra era extrañamente silenciosa. El ladrón, con su instinto agudizado, no detectó ninguna trampa, algo que le hizo levantar una ceja de desconfianza. Demasiado normal, pensaba, y un escalofrío recorrió su espalda, pero sus dudas fueron interrumpidas de inmediato por el hallazgo de un enemigo. Un esqueleto yacía en el suelo, inmóvil, pero la experiencia le indicaba que no permanecería así por mucho tiempo. Cualquier movimiento hacia él provocaría su despertar y un ataque inmediato. Esto confirmó sus sospechas. La mazmorra no era solo una prueba para identificar a los intrusos. Desde el comienzo había sido una trampa para eliminarlos sin esfuerzo. Kazan, consciente de la amenaza, le advirtió a nuestro protagonista sobre la naturaleza de los esqueletos, monstruos resistentes que continuaban avanzando aunque sus extremidades fueran cercenadas o estuvieran gravemente dañados. Hechos únicamente de hueso, su defensa era considerable y enfrentarlos con fuerza bruta sin usar aura sería casi imposible. El grupo se preparó adoptando la formación establecida y siguiendo la estrategia con precisión. Sin embargo, para sorpresa de todos, nuestro protagonista avanzó y con un solo puñetazo desintegró al esqueleto al instante. El silencio se apoderó del grupo. Los huesos, incluso para un espadachín inhábil, son una sustancia extremadamente dura y rara, y atravesarlos de un solo golpe sin el uso de aura era prácticamente imposible. Además, aquel esqueleto estaba reforzado por el maná de la mazmorra, lo que normalmente lo haría invulnerable a ataques simples. El hecho de que nuestro protagonista lo desintegrara de inmediato confirmó, sin lugar a dudas, que su fuerza superaba cualquier expectativa. Continuando su avance, el grupo pronto encontró otro enemigo. Esta vez nuestro protagonista adoptó un enfoque distinto. En lugar de eliminarlo de inmediato, comenzó a atacarlo y estudiarlo poco a poco, desmembrando su cuerpo con precisión y cuidado. El comportamiento era inquietante para los observadores que lo seguían de lejos, quienes empezaron a verlo como un ser sádico capaz de disfrutar de la destrucción metódica de sus enemigos. El grupo siguió avanzando hasta el segundo piso de la mazmorra y decidieron tomar un merecido descanso. Aprovechando la calma, nuestro protagonista comenzó a hacer preguntas sobre el lugar, interesado en comprender su naturaleza. Preguntó si, al estar tan cerca del territorio habitado, los monstruos podían representar un peligro fuera de la mazmorra. La clérigo le explicó que normalmente los monstruos no salían de sus dominios, aunque siempre existían excepciones, que eran identificadas y controladas de antemano. Las mazmorras, agregó, son fenómenos naturales. Algunas se presentan como cuevas, otras como torres, pero la mayoría se manifiestan cerca de zonas densamente pobladas. Nuestro prota, con su característica
curiosidad, preguntó sobre las recompensas de conquistar una mazmorra y la clérigo le explicó que generalmente al derrotar a un jefe de piso se obtienen recompensas considerables. Una mazmorra de esta magnitud, dijo, debía ofrecer recompensas realmente sustanciables. Sin embargo, nuestro protagonista planteó una duda más profunda: si las mazmorras eran realmente fenómenos naturales, porque parecían diseñadas para ser exploradas. Su voz seria resonó entre los miembros del grupo, señalando que los tesoros y la disposición de los peligros eran demasiado precisos para ser obra de la casualidad. Estas palabras dejaron a todos pensativos, pues nunca antes habían cuestionado la naturaleza de las mazmorras. El descanso llegó a su fin y retomaron el camino. Encontrándose con un cofre del tesoro, el ladrón explicó que estos cofres podían hallarse en mazmorras, pero que requerían de un experto para abrirlos. Ketal, confiando plenamente en él, le pidió que lo hiciera. Aunque Kazan se mostró nervioso, si bien había aprendido mucha técnica de apertura, no era reconocido oficialmente por su gremio y temía fracasar. Sin embargo, la mirada de nuestro protagonista lo motivó y con gran concentración y un poco de suerte logró abrir el cofre. Dentro encontraron fondos suficientes para mantener a una familia durante un mes entero. Siguiendo las órdenes de Ketal, Kazan se encargó de las recompensas y continuaron avanzando. No pasó mucho tiempo antes de que otro grupo de esqueletos los interceptara. Nuestro protagonista eliminó a la mayoría con rapidez, dejando solo a uno para que el resto del grupo pudiera demostrar sus habilidades. Tras un intenso combate, los miembros comprendieron que estaban siendo puestos a prueba y finalmente derrotaron al último enemigo. Al llegar al tercer piso, la cantidad de esqueletos aumentó drásticamente, pero bajo la guía de nuestro protagonista avanzaron sin mayores dificultades hasta llegar a la habitación más profunda, la habitación del caballero esqueleto. La clérigo no podía creer la magnitud de aquel monstruo y señaló que sin estar al nivel de un caballero no tendrían oportunidad de ganar. Sin embargo, Ketal no consideraba la retirada. La primera embestida del esqueleto atravesó la barrera de la clérigo y tuvo que ser detenida por el escudo del paladín, pero nuevamente nuestro protagonista derribó al caballero con un solo golpe, despejando la mazmorra. Un nuevo cofre apareció, pero esta vez el ladrón se negó a abrirlo debido a su complejidad. Ketal, sin dudarlo, rompió el cofre con sus propias manos, dejando a Kazan recoger las recompensas. Finalmente salieron de la mazmorra y regresaron a la ciudad. El soldado encargado se sorprendió por la rapidez de su misión y tras interrogarlos para descartar vínculos con los rebeldes le permitió la entrada, entregándoles además el dinero obtenido. Nuestro protagonista, como siempre, dividió la recompensa entre todos e invitó al grupo a celebrar en un bar. Mientras tanto, el soldado reflexionaba sobre la fuerza del bárbaro. Un hombre capaz de derribar a un caballero esqueleto de un solo golpe debía ser al menos de nivel caballero o superior. Preocupado por las posibles implicaciones, decidió informar al señor de Vargan, quien tras escuchar el informe decidió convocar a nuestro protagonista a una audiencia, asegurando que contaba con la protección de su propio caballero, pero consciente del potencial peligro que representaba. Por su parte, nuestro protagonista disfrutaba de su comida como si no hubiera un mañana, acompañado de los tres compañeros. La clérigo, con curiosidad, le preguntó qué tan fuerte era, y aunque nuestro prota no conocía el sistema de rangos, la conversación reveló que su poder estaba muy por encima del promedio, suficiente para derrotar a monstruos de primera clase. Su charla fue interrumpida por el encargado del bar anunciando el cierre, por lo que todos se despidieron. Por primera vez desde su llegada al nuevo mundo, nuestro protagonista pudo descansar en una cama cómoda, lejos de las frías rocas del desierto helado. Mientras disfrutaba de la tranquilidad y reflexionaba sobre sus próximos objetivos, cayó en un sueño profundo. Al día siguiente fue despertado por la llamada del capitán de la guardia, quien le informó que el señor de Vargan solicitaba una audiencia con él, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su aventura. Bastante entusiasmado, nuestro protagonista aceptó la convocatoria sin dudarlo, provocando un gesto de confusión en el capitán que lo acompañaba. Era evidente que incluso los oficiales más experimentados no estaban acostumbrados a la disposición inmediata y audaz de Ketal para presentarse ante el señor de Vargan. Sin embargo, no hubo tiempo de más dudas. Pronto llegaron a la majestuosa propiedad del señor del territorio y la audiencia comenzó formalmente. El señor de Vargan se presentó como firme y serena, explicando que era el responsable de aquel territorio y que su llamada tenía un propósito claro: verificar ciertos aspectos relacionados con el extraño poder que había demostrado el bárbaro en la mazmorra. Nuestro protagonista respondió con cortesía, inclinando levemente la cabeza en señal de saludo, un gesto que rompía con cualquier costumbre conocida de los bárbaros, quienes suelen considerar que la fuerza es la máxima expresión de respeto. La clasicidad de aquel movimiento dejó entrever que nuestro prota, aunque un bárbaro de leyenda, tenía una comprensión natural del protocolo cuando la situación
ocasión lo requería. Tomando asiento frente al señor, Ketal pudo notar a un caballero a su lado, parado con la postura rígida de un guardián experimentado. Su armadura brillaba con destellos metálicos y la espada que descansaba a su costado parecía irradiar una autoridad silenciosa que imponía respeto solo con la presencia. Por un instante, el caballero percibió algo en nuestro prota, un aire que interpretó como una intención agresiva o incluso asesina. Sus músculos se tensaron y las manos comenzaron a moverse hacia la empuñadura, preparado para desenvainar su espada justo cuando el señor de Vargan inició la conversación con nuestro protagonista. La razón de tu llamado es simple, dijo el señor con voz grave. Hay algunas cosas que deseo verificar contigo. La primera pregunta fue directa, ¿de dónde venía? Sin titubear, Ketal respondió con firmeza, provengo del lugar más frío de este mundo. Aquellas palabras no solo marcaron su origen, sino que también insinuaron que era el bárbaro de la leyenda, conocido por su resistencia y fuerzas incomparables. El señor de Vargan, intrigado, reformuló su pregunta con mayor precisión. ¿Qué tan fuerte eres realmente? Ketal, calmado y sereno, replicó con honestidad. Esa es la pregunta equivocada. No conozco el sistema de fuerza de este mundo, por lo que no puedo responder con exactitud. El señor de Vargan, comprendiendo la limitación de nuestro prota, ofreció una solución directa para medir su verdadero poder. ¿Qué tal un enfrentamiento con mi caballero?, propuso. Así podremos verificar tu fuerza de manera objetiva. Sin pensarlo dos veces, nuestro protagonista aceptó la oferta. La emoción y tensión del momento impregnaban la sala mientras los presentes se trasladaban a un coliseo cercano, un amplio espacio diseñado para combates formales, con gradas para los espectadores y un suelo de piedra endurecida que resonaba con cada paso. El caballero, de postura altiva y mirada confiada, comenzó con palabras de soberbia, intentando intimidar y al mismo tiempo mostrar su superioridad. Considero un honor bárbaro que pueda ser testigo de mi habilidad con la espada. Con un gesto rápido y seguro, el caballero desenvainó su arma y en un movimiento fluido y calculado ejecutó una técnica impresionante. La espada se dividió en tres, formando un abanico letal de acero. La primera pregunta que vino a la mente de nuestro prota fue rápida, casi instintiva. ¿Será una ilusión? Pero no, las tres espadas que se movían con precisión mortal frente a él eran completamente reales. Su mente analizaba cada movimiento, cada distancia y cada tiempo de reacción, y en cuestión de segundos comprendió que aquello era lo que los habitantes de este mundo llamaban esgrima. Mientras esquivaba con facilidad los ataques del caballero, su cuerpo reaccionaba casi automáticamente, los músculos tensándose y relajándose al ritmo de cada embestida de acero, midiendo la fuerza y velocidad del enemigo. El caballero, confiado y arrogante, comenzó a subestimarlo. Creyó que nuestro prota solo podía esquivar, incapaz de contraatacar con verdadera fuerza. Sin embargo, lo que no anticipó fue la precisión y potencia contenida en cada uno de los movimientos del bárbaro. En un instante decisivo, cuando el caballero lanzó un ataque a bocajarro, la espada del enemigo fue cortada a la mitad, sin esfuerzo, por los dedos de Ketal, que se movieron con una fuerza y exactitud que dejaban claro que no se trataba de un golpe cualquiera, sino de un control absoluto de su propia fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo impactó con brutal contundencia, lanzando al caballero contra la pared con un estruendo que resonó por todo el coliseo. Quedó completamente inconsciente, su armadura abollada y rota, pero sin una sola herida que pusiera en peligro su vida. Los presentes quedaron paralizados. El señor de Vargan, incapaz de creer lo que acababa de presenciar, observaba con ojos abiertos y una mezcla de asombro y preocupación. Un caballero de primera clase derrotado de un solo golpe. El examen había terminado antes siquiera de que pudiera considerarse un verdadero combate. El hombre, profundamente preocupado por la fuerza abrumadora de Ketal, decidió que este asunto debía ser escalado al maestro de la espada. Con voz grave declaró que Kane, el maestro, ya debería estar en camino y esperaba que la situación despertara su interés. En ese preciso momento, una voz detrás de él interrumpió sus palabras. Un hombre de avanzada edad, con mirada penetrante y porte imponente, preguntó con curiosidad qué era ese asunto que despertaría su interés. Era Kane, el maestro de la espada, reconocido por su habilidad y experiencias inigualables. La escena se trasladó un rato más tarde a la habitación donde el caballero descansaba. El señor de Vargan y el maestro Kane llegaron para evaluar su estado. El viejo, con ojos expertos y análisis meticuloso, observó cada detalle del cuerpo del caballero y de la armadura dañada. Tras unos minutos de inspección, concluyó que Ketal era alguien increíblemente fuerte, pero que también sabía controlar su poder con precisión. El ataque que había derribado al caballero solo rompió la armadura, sin causarle daño alguno al cuerpo, lo que demostraba un nivel de control excepcional. Con una voz firme, Kane declaró su conclusión: aquel hombre debía ser, como mínimo, de rango trascendental. Su fuerza superaba cualquier estándar conocido, pero incluso así, el maestro sabía que
aún no sería rival para él. Había una diferencia clara entre un bárbaro inmensamente fuerte y un maestro de espada que dominaba el arte y la estrategia al nivel más alto. Lo que más desconcertaba a Kain era que aparentemente Ketal no había usado aura alguna. Poseer tal poder sin recurrir a medios sobrenaturales era un hecho que desafiaba la lógica del mundo conocido. Tras un breve intercambio con el señor de Vargan, Kain decidió que debía ver a nuestro prota en persona, no solo para evaluar su fuerza, sino también para comprender los orígenes de aquel poder desconocido. Sus pasos resonaron con firmeza mientras se preparaba para un encuentro que prometía ser tan revelador como peligroso. De regreso en la ciudad, el capitán de la guardia se acercó a nuestro prota, con una expresión que mezclaba respeto y cierta cautela. Extendió una bolsa con monedas de oro como recompensa por el duelo reciente, acompañada de palabras que aún resonaban en la mente del bárbaro. El señor Vargan había decidido que de ahora en adelante no se entrometerían en sus asuntos dentro del territorio. La solemnidad del momento no pasó desapercibida. Nuestro prota, con su habitual calma, agradeció el gesto, aunque en su interior apenas comenzaba a imaginar los pasos a seguir. No tengo nada planeado aún, confesó, dejando que su mirada recorriera las calles bulliciosas de la ciudad, pero aún así sería bastante necesario tener un estatus oficial, porque si no, cada vez que ingresara a un nuevo territorio, perdería mucho tiempo en mazmorras y permisos. El capitán asintió con comprensión y le explicó las posibilidades. Podía contar con un patrocinador de alto rango que avalara su identidad, o de manera más directa, convertirse en mercenario. La segunda opción despertó algo en nuestro protagonista: recorrer el mundo enfrentándose a monstruos poderosos, aceptando desafíos que pusieran a prueba su fuerza, todo mientras construía un historial que eventualmente le otorgará reconocimiento oficial. Sin dudarlo, preguntó al capitán: ¿dónde debo ir para hacerme mercenario? Antes de llegar al gremio, el capitán le explicó el rol de los mercenarios en la sociedad. La imagen que dibujó no era precisamente gloriosa. Aunque aceptaban encargos y cazaban monstruos, los mercenarios sin estatus eran vistos como una clase baja, sucia, ruidosa y despreciada por todos, moviéndose entre pueblos y ciudades sin dejar de ser observados con recelo. Ketal escuchaba con curiosidad, pero sin preocupación, ya que para él la reputación y el juicio de los demás no significaban nada. Al llegar al gremio, el bullicio de la entrada se detuvo momentáneamente cuando los presentes vieron un bárbaro de su tamaño y porte acercarse. Sus pasos resonaban con firmeza sobre el piso de madera y la recepcionista, una joven con expresión nerviosa, entreabrió la boca como si buscara palabras para reaccionar ante la presencia imponente de nuestro prota. Sin embargo, él simplemente se acercó y con voz tranquila declaró: quiero inscribirme aquí. La encargada, aún sorprendida, intentó advertirle que para obtener reconocimiento en el gremio debía acumular numerosos logros y demostrar habilidades consistentes, pero la seguridad y sencillez de Ketal al responder desarmó cualquier tensión. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. Por 5 monedas de cobre, el registro fue realizado y nuestro prota recibió su identificación oficial como miembro del gremio. El documento le otorgaba la menor de las clasificaciones, por lo que los trabajos disponibles eran tareas básicas como limpiezas de sótanos, recolección de hierbas y encargos menores que normalmente resultarían aburridos para cualquier aventurero de su calibre. La recepcionista lo miró preocupada, temiendo que la naturaleza orgullosa del bárbaro causara algún problema durante estas tareas triviales. Sin embargo, Ketal tomó su primera misión con una sonrisa tranquila y un paso firme. Se dirigió a los campos cercanos y con cuidado meticuloso recolectó las hierbas y flores asignadas, prestando atención a que ninguna se dañara, incluso mientras llenaba su bolsa hasta el límite de su capacidad. Al regresar al gremio, la recepcionista quedó completamente paralizada, no solo por la cantidad extraordinaria que había recolectado, sino por la perfección en que se encontraban las plantas, algo que pocos mercenarios habrían logrado. Tras recibir su pago por la misión, la satisfacción genuina se dibujó en el rostro de nuestro prota. Sin perder un instante, sus ojos se iluminaron con un brillo decidido mientras preguntaba si había otro trabajo disponible. Aún quedaba sol en el cielo, y él no estaba dispuesto a desperdiciar ni un segundo de su tiempo. La joven encargada, todavía procesando la eficiencia y precisión con la que había completado su primer encargo, asintió lentamente. Esa misma tarde, nuestro protagonista decidió aceptar todos los encargos disponibles en el gremio que correspondían a su rango, desde la tediosa labor de limpiar un almacén lleno de polvo y cajas apiladas hasta recoger desechos y ordenar las calles. Se dedicó a cada tarea con una disciplina admirable. Lo sorprendente no era el esfuerzo físico, sino la manera en que lo hacía. Cada movimiento tenía una precisión casi artística y en lugar de mostrar aburrimiento o desdén por aquellas labores triviales, trabajaba con una energía constante y una sutileza que llamaban la atención, como si en esas pequeñas responsabilidades encontrara un extraño placer. Este detalle no pasó desapercibido. El maestro Kain, que había comenzado
a observarlo en silencio desde cierta distancia, quedó intrigado. Para alguien con sus capacidades, bastaría con revelar una fracción de su verdadero poder para ser reconocido, recibir privilegios especiales o un trato distinto en cualquier lugar. Sin embargo, aquel bárbaro optaba por sumergirse en los encargos más simples con una seriedad inquebrantable, como si no buscara reconocimiento alguno. Esa actitud lo hacía destacar mucho más que cualquier muestra de fuerza. Cuando finalmente completó las 15 solicitudes asignadas, recibió su recompensa, 15 monedas de plata obtenidas con el sudor de su frente. Aunque la suma no era extraordinaria, lo que verdaderamente lo llenaba de orgullo era la sensación de haberlas ganadas con su propio esfuerzo, sin atajos ni favores. Con esa satisfacción en el corazón, cerró el día con calma y se preparó para lo que vendría después. A la mañana siguiente se dirigió temprano a una de las bibliotecas más importantes de la ciudad. Buscaba respuestas, necesitaba información que le ayudara a entender mejor el mundo en el que se encontraba. Fue así como descubrió registros sobre la Gran Guerra de hace 5 años, el conflicto por el que Mille había atravesado el Desierto Blanco y que al final resultó en la victoria del Imperio. Esa victoria había cambiado por completo el equilibrio del poder, pues en la actualidad el Imperio se había convertido en una fuerza colosal, tan dominante que el propio reino de Barkan prácticamente había quedado reducido a la condición de estado vasallo, obligado a subordinarse. El Imperio no solo se conformaba con aquella victoria, sino que había devorado ya la mitad del mundo humano y continuaba expandiéndose con una ferocidad incontenible. Pero entre los tomos de aquel lugar no solo halló historias de guerra y política, sino también relatos que alimentaban su asombro. Descubrió que existían minas y cuevas donde los minerales más valiosos se encontraban esparcidos como si fueran simples piedras sin valor. Leyó sobre el mítico pueblo de las hadas, oculto en algún rincón del mundo, y sobre la majestuosa ciudad flotante de los celestiales, suspendida en el aire como un prodigio imposible. Y entre todas esas maravillas, una llamó especialmente su atención: el santuario de los elfos, un lugar enigmático, inaccesible para cualquier intruso. Nadie sabía su ubicación exacta, y todos los intentos por hallarlo habían terminado en fracaso, lo que no hacía más que envolverlo en un halo de misterio. Sin embargo, lo más importante de su investigación no fueron los lugares fantásticos, sino la confirmación de algo aún más inquietante: la existencia de territorios conocidos como reinos demoníacos, regiones que no toleraban la entrada de humanos, plagadas de criaturas distorsionadas y de horrores ajenos a la lógica. Aunque eran muchos, se reconocían 5 grandes dominios: el bosque del silencio, donde la calma se convertía en un eco perturbador; el abismo sin fondo, que parecía arrastrar todo lo que tocaba hacia una oscuridad insondable; el océano abismal, hogar de seres primitivos capaces de respirar y sobrevivir bajo aguas malditas; el pozo profundo, un lugar donde no existía absolutamente nada, ni vida, ni luz, ni esperanza; y por último, el desierto nevado, tan cruel como eterno. Cada uno de estos territorios albergaba entidades llamadas alienígenas, y aunque resultaban temibles, lo único que impedía que se convirtieran en una amenaza para el mundo humano era que la distorsión de sus tierras no podía extenderse más allá de sus propios límites. Mientras tanto, de regreso al gremio, nuestro prota se presentó una vez más frente a la recepcionista para preguntar por los encargos del día. Sus palabras eran simples, pero su constancia lo diferenciaba del resto, y en algún lugar apartado, el maestro de la espada, que no dejaba de observarlo, murmuró para sí mismo que quería conocer a aquel bárbaro de actitudes tan peculiares. Esa misma noche, tras haber completado con entusiasmo otra jornada de encargos en el gremio, nuestro prota emprendía el camino de regreso a casa sin imaginar que lo aguardaba un encuentro decisivo. Fue entonces cuando, en la penumbra de una calle solitaria, un hombre mayor apareció interceptando su paso. De inmediato, ¿qué tal lo confundió con un vulgar ladrón? Pues había sentido desde temprano cómo lo observaban desde las sombras, siguiéndolo con una persistencia que ya le resultaba sospechosa. Lo que sorprendió al veterano maestro Kane fue que, pese a haber ocultado su presencia bajo el manto de su aura, aquel bárbaro pudo detectarlo con absoluta facilidad. Sin tiempo para explicaciones, ambos se refrescaron en un breve enfrentamiento, aunque para qué tal no fue más que un simple ejercicio. Con un par de movimientos precisos, redujo al anciano sin esfuerzo, dejándolo completamente desconcertado. Sin darle más vueltas al asunto, el bárbaro cargó con él y lo llevó ante el capitán de la guardia. Al verlo, el soldado no podía creer lo que tenía frente a los ojos, nada menos que el maestro de la espada Kane en brazos de aquel extranjero. La confusión se volvió aún mayor cuando Getal, con la mayor naturalidad, declaró que había atrapado a un ladrón y venía a reportarlo. El capitán, atónito, tuvo que intervenir de inmediato para aclarar semejante malentendido y reunirlos en una sala donde al fin podrían hablar con calma. En ese encuentro, tras disculparse por el incómodo episodio, el bárbaro aprovechó para preguntar por aquel
resplandor verde que había visto surgir durante el combate. Kane le explicó entonces que se trataba del aura, la manifestación tangible de lo que en este mundo llaman el misterio. Es energía primordial, dijo, es la base de todo, como la limonada. Los espadachines la canalizan en forma de aura, mientras que los magos lo hacen a través del maná. Fascinado por aquella revelación, Ketal no dudó en pedirle que le enseñara a dominar dicho poder. El maestro, herido en su orgullo y a la vez intrigado por semejante ser que había puesto en duda toda su experiencia, aceptó instruirlo, con la esperanza de que aquel entrenamiento le devolviera el lugar que creía haber perdido, o tal vez lo hundiera aún más en la certeza de que había conocido a alguien que superaba con creces su propia medida. El 20º capítulo abre con las reflexiones de nuestro protagonista, quien nos cuenta que en su vida pasada, en aquel otro mundo, había practicado la esgrima tradicional coreana. Sin embargo, por mucho que tuviese cierta experiencia con el arte de la espada, nada podía compararse con lo que estaba descubriendo en esta tierra de fantasía, donde las armas no se limitaban al filo y la destreza del portador, sino que eran potenciadas por un poder extraño y enigmático como el aura. Con estas impresiones frescas en su mente, las clases con el maestro Kane dieron inicio desde lo más elemental. El anciano no se apresuró en mostrar técnicas espectaculares ni en desplegar su poder, sino que comenzó relatando la esencia de su estilo, la capacidad de materializar lo real y lo ilusorio hasta el punto en que ambos se vuelven indistinguibles. Como ejemplo, le recordó el combate contra el caballero, su propio discípulo, cuyos ataques se habían dividido en 3 direcciones. Lo sorprendente de aquel movimiento era que no se trataba de ilusiones, sino de cortes completamente reales, cada uno con la fuerza suficiente para herir o matar. Pero Kane comprendió de inmediato que las palabras por sí solas no bastarían para transmitir el alcance de aquella filosofía. Por ello, tomó su espada y sin previo aviso lanzó un tajo que de pronto se multiplicó en 5 secciones distintas, convergiendo al mismo tiempo con una potencia devastadora. El aire mismo pareció desgarrarse bajo aquel despliegue, dejando claro que la teoría se transformaba en un fenómeno tangible frente a los ojos de su alumno. Lo que el maestro no esperaba era la respuesta del bárbaro, con la naturalidad que lo caracteriza. Ketal le aseguró que creía poder replicar exactamente lo que acababa de ver. Tomando un hacha, blandió el arma con una velocidad abrumadora y en cuestión de instantes reprodujo el mismo efecto. Un ataque que se dividía en 5 trayectorias, cada una con la fuerza necesaria para impactar como si fuese un tajo independiente. El anciano, sorprendido, negó con la cabeza y le explicó que aquello no era lo mismo. Lo suyo había sido una combinación de fuerza bruta y velocidad, nada más. No había aura, no había técnica, tan solo instinto y poder físico. Pero las palabras de nuestro prota lo golpearon con la contundencia de la verdad. Si el resultado final era idéntico, ¿qué importaba si el camino era distinto? Un silencio incómodo recorrió la sala, pues el maestro no podía refutarlo, aunque en el fondo sabía que el aura escondía misterios que iban mucho más allá de lo que el bárbaro aún comprendía. Deseoso de poner a prueba sus convicciones, Kane decidió dar un paso más y lo retó a imitar el ataque más poderoso que había desarrollado a lo largo de toda su vida, la culminación de décadas de entrenamiento y perfeccionamiento. Con solemnidad, ejecutó su movimiento más letal, un arte refinado que condensaba su existencia entera como espadachín. Sin embargo, la derrota no tardó en presentarse de la forma más cruel. Ketal, observando con atención, lo reprodujo casi al instante, no solo igualándolo, sino incluso dándole un matiz de mayor contundencia. Lejos de envanecerse, el bárbaro se mostró sincero en su juicio, reconoció que a pesar de poder copiar la forma externa del movimiento, aquello que acababa de ejecutar no podía considerarse verdadera esgrima. Lo suyo era apenas un balanceo rápido y brutal de un hacha, desprovisto de la mística y la esencia que solo el viejo maestro podía imprimir con su espada. Por eso lo miró con respeto y le confesó que admiraba su arte, pues había alcanzado un nivel que él, en lo más profundo de su ser, sabía que nunca lograría imitar con la misma pureza. Ese gesto de humildad y reconocimiento genuino conmovió al anciano, que por primera vez vio en Ketal no solo un ser de fuerza descomunal, sino también un hombre capaz de respetar lo que trasciende a la simple brutalidad. Fue entonces cuando, con la mirada seria, Kane aceptó su petición, enseñarle una verdadera habilidad. No obstante, le advirtió que antes de todo debía comprender lo más importante, el misterio. Sin ese conocimiento, sin entender qué significa materializar el poder mismo que habita en el mundo, jamás podría dominar un arte auténtico. Así el entrenamiento apenas había comenzado. Tras horas enteras de entrenamiento, los resultados eran desalentadores. Por más que lo intentara, nuestro protagonista no lograba recibir ni una chispa de ese enigmático poder llamado misterio.
Cain, obstinado en despertar aquella energía oculta, incluso trató de traspasarle parte de su propia fuerza, imbuyéndola directamente en su cuerpo para forzar la reacción. Sin embargo, lo único que consiguió fue confirmar lo insólito. El organismo de Ketal era demasiado extraño, como si rechazara toda influencia externa. Nada de lo que el maestro hacía conseguía atravesar esa barrera natural que lo rodeaba. La conclusión era inevitable: aquel bárbaro tendría que despertar su misterio por sí mismo, sin la ayuda de nadie, encontrando su propio camino hacia ese poder. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Cain mantenía una tensa conversación con el señor de Vargan. Hablaban de los planes del emperador, cuya ambición parecía no tener límite. Según los rumores, había decidido conquistar uno de los reinos demoníacos, y para ello estaba sacrificando incontables vidas inocentes, como un tirano enloquecido por la expansión. El problema era que, al hallarse bajo la autoridad de ese imperio, el territorio de Vargan también podría ser arrastrado en cualquier momento al campo de batalla, una posibilidad que preocupaba a ambos hombres. A ellos se sumaban los extraños sucesos que empezaban a sacudir el mundo. Corría la voz de que la sustancia distorsionada proveniente de los reinos demoníacos estaba filtrándose hacia el continente humano. Si los rumores eran ciertos, significaba que monstruos y entidades prohibidas podrían estar escapando de aquellas cárceles naturales, trayendo el caos consigo. La prueba más clara de esa amenaza la tenían justo frente a ellos. Ketal, un ser que había sobrevivido y escapado del desierto blanco, un lugar del que, en teoría, ningún humano ni monstruo debería regresar. Fue en medio de este escenario incierto cuando ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de nuestro protagonista. Caminando por las calles de la ciudad, Ketal encontró una gema peculiar, tallada con precisión exquisita y de un azul profundo que parecía contener el mismo resplandor del cielo nocturno. Fascinado por su belleza, la llevó al gremio con la intención de obtener alguna información. Sin embargo, ni siquiera la recepcionista pudo determinar qué era exactamente. Lo más sospechoso fue lo que ocurrió al sostenerla por unos segundos. La joven pareció adormecerse, como si hubiera caído bajo un influjo hipnótico. Esa reacción, lejos de apartarlo, despertó aún más la curiosidad de Ketal, quien decidió investigar el origen de aquella piedra por sí mismo. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, una voz comenzó a resonar en su mente. Era un susurro tenue, inquietante, que provenía directamente de la gema. Palabras repetidas sin descanso lo instaban a que se acercara a algún lugar. Aquella insistencia se volvió insoportable. Como un llamado imposible de ignorar, decidido a llegar al fondo del misterio, siguió el tenue resplandor de la piedra que parecía señalarle el camino hasta las afueras de la ciudad. El sendero lo condujo hasta la entrada de una cueva olvidada, un lugar que exudaba un aire antiguo y ominoso, y fue allí, en las profundidades de aquella gruta, donde se reveló la verdad. El causante de todo era un esqueleto ancestral que había usado la gema como señuelo para atraer víctimas. Ese mineral no era más que un mecanismo de seducción, un imán de sacrificios que lo nutría en su intento por resucitar. Todo se remonta al pasado, en una época marcada por guerras que arrasaron reinos enteros y dejaron tras de sí ruinas y cenizas. Detrás de aquella devastación se hallaba un mago siniestro, un titiritero que dominaba y sacudía las emociones de las personas, manipulando la mente de numerosos reyes y sembrando enfrentamientos entre naciones para hacerse con el control absoluto. Su ambición parecía no conocer límites, pero sus actos lo llevaron a ser descubierto y finalmente fue exterminado por los héroes de aquella era. Sin embargo, antes de caer había preparado un plan. Transfirió su alma a un recipiente vital, transformándose en un Lich, una criatura inmortal cuyo espíritu quedaba ligado a un objeto, de modo que no pueda morir mientras éste exista. De esta forma aseguraba su resurrección, dispuesto a acaparar la vida de los humanos como comestible para su retorno. Para conseguirlo, se asentó en las cercanías de un feudo y comenzó a esparcir orbes encantados que atrapaban a sus víctimas poco a poco. Lo que no tenía previsto era la aparición de nuestro bárbaro. Ketal llegó con firmeza hasta la sala en que el Lich lo aguardaba, decidido a usarlo como sacrificio. Sin embargo, pronto quedó desconcertado. Su magia no tenía ningún efecto sobre aquel guerrero, que no mostraba ni el más mínimo rastro de misterio en su interior. Pese a ello, el enfrentamiento no se hizo esperar. El Lich invocó soldados no muertos que fueron cayendo uno tras otro ante la arremetida de Ketal, hasta que el esqueleto, sin más alternativa, tuvo que presentarse en combate directo. Por un momento el hechicero consiguió aprisionar la mente del bárbaro, dejándolo inmóvil y perdido entre sombras, pero la resistencia de Ketal fue mayor y rápidamente se liberó para contraatacar con fuerza renovada. Uno tras otro, los conjuros más potentes y complejos del enemigo se desvanecían sin lograr provocar daño alguno, y el Lich, acorralado, optó por su último recurso: invadir el cuerpo del guerrero usando el poder de su recipiente. No obstante, al internarse en la mente de Ketal, descubrió un terreno extraño,
indomable y demasiado complejo para dominarlo. En cuestión de instantes, su esencia se quebró hasta deshacerse en polvo. Decepcionado por la debilidad de aquel enemigo, Ketal tomó el botín que le correspondía por despejar la mazmorra, el bastón mágico del Lich y el jarrón que servía como su recipiente. Justo antes de marcharse, percibió una energía peculiar junto a una de las paredes y al tocarla descubrió una cámara oculta repleta de los sacrificios que aquel ser había reunido. Como ninguno de ellos respondía a sus llamados, decidió regresar al gremio para dar parte de lo ocurrido. Pero hasta acá termina el resumen de hoy. Faltará por ver qué sucede con nuestro protagonista de ahora en adelante y cuál será la meta que perseguirá, ya que ni él mismo está seguro de qué hacer en el futuro. Sumado a eso, espero ver el tan ansiado reencuentro con Mile, quien tal parece haber cumplido su objetivo de convertirse en la jefa de la familia Akasha. Todo esto y más lo veremos en otro video. Si llegaron hasta acá, díganme qué tal les pareció la historia y si quieren una segunda parte. Los leo en los comentarios y chao.